Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy jueves 26 de enero de 2023 para leer juntos y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 21, del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 21 al 25. Les invito para que busquen en sus Biblias, para que podamos leerlo y meditarlo, hacer lo que nos dice en la palabra de Dios allá en Josué capítulo 1, versículo 8. Nos dice que debemos de leer, releer, meditarlo día y noche, para que así podamos ustedes y yo cumplir lo que la palabra de Dios nos dice y tener éxito en nuestra vida. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nos ayude a entender la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos dice allá en Hebreos 4:12 que no hay criatura que a ella pueda resistirse. Y también pidámosle al Espíritu Santo que no solamente seamos capaces de recibir la palabra de Dios, sino que también la pongamos por obra. Allá en Santiago capítulo 1 versículos 21 y 22 nos vendrá a decir que ustedes y yo tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Y debemos de ponerla por obra, porque si recibimos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos dice Santiago 1:22 que nos engañamos a nosotros mismos. Así que mis hermanos y hermanas, les invito para que pongamos nuestro corazón listo, que sea esa tierra fértil que va a recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, que va a ser sembrada en nosotros. Que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, nos dice ya en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 21 al 25. Jesús les dijo también, cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan será usada para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien. Al que produce, se le dará más, y al que no produce, se le quitará incluso lo que tiene. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy jueves 26 de enero del 2023 a la meditación del Evangelio del día de hoy con tu hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Un saludo muy especial para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar y el momento en que estén mirando este video. Les envío un gran abrazo, deseo que el Señor les bendiga y les proteja de todo y que la bienaventurada Virgen María interceda por sus necesidades y les acompañe siempre. Bien. En el Evangelio del día de hoy, en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25, vamos a ir meditando lo que acabamos de leer. Jesús les dijo también,
Cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? Y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos, también a ustedes y a mí hoy. Dice, si tenemos una luz, por ejemplo, si tenemos una vela en medio de una oscuridad, de un cuarto oscuro, por ejemplo, si tenemos una vela, ¿debemos de ponerla bajo la cama, esconderla? Y dice Jesús, más bien debemos ponerla sobre un candelero, o sea, encima, con tal de que alumbre ese cuarto que está oscuro. Por ejemplo, la palabra de Dios es esa luz para nosotros en nuestra vida. Lámpara es para mis pasos, luz en tu sendero es tu palabra. Lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos es la palabra de Dios. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Entonces nos dice Jesús, esa palabra de Dios que nosotros la recibimos, que nos alimentamos a través de la meditación del Evangelio del día, debemos de esconderla o debemos de dejarla que se vea. Y Jesús dice, debemos de poner esa luz sobre un candelero y nosotros debemos de recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. Debemos, porque algunos nos llamamos cristianos solamente de boca, pero cuando vienen las obras estamos un poquito lejos, ¿no? El Señor nos dice que debemos de poner por obra la palabra de Dios. Allá en San Mateo capítulo 5, versículo 14, nos dirá que nosotros somos la luz del mundo. Y en un mundo lleno de corrupción, lleno de pecado, donde el príncipe de este mundo quiere hacer de las suyas, ahí ustedes y yo estamos llamados a ser luz. Por eso allá en San Mateo, capítulo 5, versículo 15, nos dirá, y del versículo 14 al 16 pueden leérselo, nos dirá que ustedes y yo debemos de hacer que nuestras buenas obras brillen para que así las personas le den gloria a Dios. O sea, nosotros no podemos llamarnos cristianos solamente de nombre, sino con obras, con hechos, no solamente de palabras, sino con obras. Por eso allí en Apocalipsis 22:12 nos dirá el Señor que Él nos va a venir a juzgar según nuestro trabajo. También nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 6, que el Señor nos vendrá a juzgar a todos según nuestras obras. Y en Romanos 2:11 nos dice que para Dios no hay excepción de personas. Entonces todos tenemos que trabajar en la viña del Señor, haciendo las buenas obras, haciendo la voluntad del Señor y siendo esa luz para los demás que están en oscuridad. No hay cosa secreta que no deba ser descubierta. Y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. Me recuerda este versículo, San Marcos 4:22. Recuerdo, saben decir nuestros abuelitos, todo en la vida se llega a saber, tarde o temprano. Y eso lo dice la misma palabra de Dios. No hay cosa que sea escondida para siempre. No hay algo que sea ocultado que no haya de saberse. Por eso tenemos que vivir, como dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, que tenemos que vivir nosotros prudentemente, aprovechando el tiempo presente y no como tontos. Así nos dice allá en Efesios 5:15. Debemos de vivir de una manera prudentemente. Porque nos dice el Señor, no hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. El que se deje iluminar por la palabra del Señor, que escuche. Que no caiga en esa tentación pensando que esto, lo que ahorita estoy haciendo o diciendo, no lo van a saber. La Biblia es clara y nos dice que todo se llega a saber. Versículo 24. Les dijo también, presten atención a lo que escuchan. Atención, para ustedes y para mí también es esto. Porque 1 Pedro 1:25 dice que la palabra de Dios dura para siempre, es eterna. Una vez alguien me dijo, lo digo esto porque una vez alguien me dijo, oh, pero eso era para sus discípulos, nosotros ya debemos de vivir como nosotros queremos. Es invento de Satanás. Cuando en 1 Pedro 1:25 nos dice que la palabra de Dios
es eterna y para siempre, dura para siempre. No dice así. Les dijo también, presten atención a lo que escuchan. Atención, hermanos y hermanas. El Señor nos va a hablar algo muy interesante para que ustedes y yo lo recibamos en nuestro corazón, lo pongamos por obra. Presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se les dará mucho más todavía. Wow, mire, con la medida que ustedes midan será utilizada, será. San Marcos 4:24. Les digo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban. O sea, lo que uno da, uno va a recibir. Si uno da amor, nosotros vamos a recibir amor. Si uno da respeto, nosotros vamos a recibir si nosotros damos respeto, vamos a recibir respeto. Si nosotros sembramos buenas obras, vamos a cosechar las bendiciones que el Señor nos va a bendecir. Pero al contrario, si nos dedicamos a sembrar discordias, si nos dedicamos a sembrar pleitos, si nos dedicamos a hacer cosas que no están bien a los ojos de Dios, vamos a cosechar de eso mismo y el doble. Es que Siracides o Eclesiástico, capítulo 7, versículo 1 nos dice: no vayas tras del mal y el mal no te seguirá. Muy importante eso. Allá en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, también nos dirá que si nosotros nos esforzamos por hacer el bien, ¿quién nos hará mal? En cambio, a veces nosotros nos dedicamos a criticar, a juzgar a los demás, a esas cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Y aquí nos está diciendo claramente, nos dedicamos a hacer daño a los demás. Nos dice aquí claramente, con la medida que ustedes midan, esa misma medida será medida para lo que ustedes reciban. Y más. Y nos dice, la medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban. Y se les dará mucho más todavía. Por eso allá en Gálatas 6:7 nos dice, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosecha. Gálatas 6:7. Sépanlo bien. Al que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Por eso ustedes y yo estamos llamados a dar fruto, a tratar bien a las personas, a no dedicarnos a juzgar a nadie. En Mateo 7:12 nos dice, traten a los demás como les gustaría que ellos le traten a ustedes. Romanos 2:1, ¿por qué juzgas a los demás? Juzgando a los demás, tú mismo te condenas. Entonces nosotros estamos llamados a hacer luz. El Evangelio de hoy nos invita para que ustedes y yo seamos luz, para que seamos prudentes, para que vivamos con prudencia, pensando que todo lo que uno siembra, eso cosecha, nos dice en Gálatas 6:7. Y aquí en San Marcos capítulo 4, versículo 24, nos dice que con la medida que uno mida a los demás, asimismo, va a ser esa misma medida, va a ser medida en cuanto a nosotros vamos a recibir e incluso mucho más. Así que por favor, mis hermanos y hermanas, ocupemos de sembrar, de trabajar en las buenas obras, en las obras del Señor, según su santa voluntad, para que de esa manera el Señor nos bendiga. Y que de esa manera el Señor vea que ponemos a trabajar ese don, ese carisma que el Señor nos ha dado y nos dé mucho más. Termina diciendo el Evangelio del día de hoy, San Marcos 4:25, al que produce se le dará más, al que no produce se le quitará aún lo que tiene. ¿Recuerdan allá la parábola de los talentos? Cuando se fue aquel señor de viaje, les entregó 5 talentos al uno, 2 talentos al otro y 1 talento a otra persona. Al que le entregó 5, él había multiplicado, le entregó 10. Cuando volvió el patrón dijo, aquí tienes, lo dupliqué. A quien le entregó 2 talentos, le dijo él, aquí tienes, lo dupliqué. A quien le entregó 1 talento,
Él fue y lo enterró y no hizo nada. A veces nosotros podemos tal vez aparecernos a ese de un talento, que recibimos la palabra de Dios, escuchamos el Evangelio del día, no somos capaces de compartir, no somos capaces de enviarles a nuestras amistades, sino lo recibimos y lo enterramos. Hoy nos llama la palabra de Dios a que seamos esa luz para los demás. Podemos ayudar a los demás a acercarse al Señor compartiendo el Evangelio del día con nuestros seres queridos. Lo que Dios nos mandó, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, allá en San Marcos 16. Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación, nos dirá allá en San Marcos 16, versículo 15. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Denle suscribir, por favor, y también denle compartir. Un abrazo bien grande, que el Señor les bendiga y les guarde.